Vamos a leer la lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Dice: Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Aquí vemos que Jesús dice: enséñenles. Pero Él dice que le enseñen ¿qué? A cumplir todo lo que yo les he recomendado a ustedes. O sea, nosotros como predicadores, como evangelizadores, estamos llamados a enseñar lo que Jesús enseñó, a predicar lo que Jesús predicó. Y fuera de allí, todo lo que digamos, fuera lo que Jesús enseñó, viene siendo una traición, viene siendo un desacato, viene siendo una desobediencia a Jesús. Hay una frase italiana o latina que dice lo siguiente: traductore, traditore. Y quiere decir en español: los traductores son traidores. Y esa fue la frase que me llegó a mí precisamente porque la conocía de hace mucho tiempo, durante esa Semana Santa, que estaba buscando el tema para compartir con ustedes. Y llegó, en esos días precisamente hablaba el Evangelio de la traición de Judas. Y yo me preguntaba, ¿hasta qué punto como predicador soy yo traidor también? ¿En qué cosas puedo yo traicionar a Jesús? Si nos fijamos nosotros que Judas era uno de los 12, 3 años andando con Jesús, viendo los milagros, viendo el poder que Jesús tenía, ¿podríamos decir que Judas era una persona mala? Que tenía como meta desde que entró al grupo de los 12 traicionar a Jesús. Yo diría que no. Muchos de los exégetas, los que analizan la palabra de Dios, dicen que lo que pasó con Judas fue que él tenía una agenda diferente a la de Jesús, que tenía un propósito diferente. Judas era de uno de aquellos que llamaban celotes en ese tiempo, que eran una especie de revolucionarios, que querían liberar al pueblo de Israel del dominio romano. Y en ese tenor él entró al grupo de Jesús, y junto con Judas habían otros celotes como Simón. No Simón Pedro, sino el otro que le decían Simón el celote, así mismo lo pone la palabra de Dios. Y eran de ese grupo. Y algunos exégetas dicen que el plan de Judas era obligar a Jesús a ejercer su poder en contra del imperio romano. Y por eso lo vendió, para que él se enfrentara directamente con Pilatos y todo ese grupo, y que Jesús usara su poder para destruirlos a ellos. Y él consideraba que esto era una estrategia mucho más rápida, mucho más efectiva en contra del imperio. O sea que en el fondo Judas tenía buenas intenciones por el pueblo de Israel, pero escogió un camino equivocado. Nosotros como predicadores podemos tener buenas intenciones de enseñar al pueblo de Dios, de llevar la palabra de Dios, pero si la distorsionamos, si escogemos un camino equivocado, si nos proponemos una agenda personal diferente a la que Jesús nos ha dado aquí en el Evangelio de San Mateo, que nos combina a enseñar todo lo que Él nos ha recomendado, todo lo que Él nos ha enseñado. Y si comenzamos a enseñar algo diferente
a lo que Jesús nos recomienda, nos convertimos como Judas en traidores. Traidores de la palabra, traidores del Maestro, traidores de la enseñanza de la iglesia, traidores del plan de Dios. Y esta es mi reflexión porque en los años que tengo en la predicación he puesto empeño en conocer la doctrina de la iglesia. He puesto empeño en conocer la tradición de la iglesia, la vida de los santos. He puesto empeño en mantener el testimonio, cuidar el testimonio. Porque hacer lo contrario a esto sería traicionar a Jesús, a sus enseñanzas. Y le quiero hacer un resumen de algunas de las cosas que pueden pasar en este tenor de traicionar. San Pablo nos habla a nosotros en su carta a Timoteo de algo que debería a nosotros llamarnos la atención. Él dice en 2 de Timoteo 4:1, te ruego, delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insistente, a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo, aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Palabra de Dios. Vamos a analizar un poco lo que nos dice San Pablo aquí. Esto es traición a la palabra. Esto es traición a la palabra. O sea, ¿qué sería traición en este caso? No insistir a tiempo y a destiempo. Es decir, dejar pasar cosas. Dejar desaprovechar oportunidades para predicar la palabra de Dios. Jesús no desaprovechó ni siquiera en la noche. A Timoteo le predicó toda una noche. Y pudiéramos decir de una vez también, sería traición el querer predicar a multitudes, pero descuidar una persona que necesita la palabra de Dios. Y nos puede pasar a nosotros. En mi trayectoria como predicador, muchas veces me invitaban de un grupo de oración pequeño, y sucedía que la fecha que daba, después me llamaban de un grupo mucho más grande. Y la tentación estaba ahí, de llamar a los coordinadores del grupo pequeño y decirles, ¿sabes qué? No voy a poder. Tengo otro compromiso, no me había dado cuenta que tenía esto en la agenda. Cualquier historia podía uno hacer, pero eso es una traición. Porque no importa qué pequeño sea el grupo, si el Señor nos quiere ahí en esa noche, ahí es que va a venir el Espíritu Santo a ungirnos y a ministrar a través de nosotros. Y entonces esto lo tenía yo bien claro. A veces hasta el que llamaba decía, mi hermano, pero ese grupo es pequeño, usted aquí va a tener 300 personas oyendo la palabra de Dios. No me importa, hermano. Cuando sea que el Señor me quiera mandar para ahí, allí voy. Pero este no es el momento. Y otra de las cosas que trata de ver esto del tiempo y a destiempo, es que a veces nos puede agarrar el que el Señor quiere predicar la palabra de pronto en medio de una festividad, en medio de una reunión familiar, en medio de una reunión de amigos, en los cuales sería hasta odioso predicar la palabra de Dios porque ellos no quieren saber de eso, porque están metidos en otra onda. Pero si el Señor nos pone en el corazón, predica, hazlo. No sé si le he contado la anécdota de un predicador que iba todas las semanas a llenar su tanque de gasolina al carro, a una gasolinera. Y allá había un caballero como de Pakistán, algo así, que lo atendía siempre, muy simpático. Y ese día él sintió del Espíritu Santo que le decía, predícale, háblale de Jesús. Y él discutió consigo mismo, con el Espíritu Santo,
Como hace una vez, no, Señor, hoy no puedo, hoy no quiero. Y no quiso predicar. A ese solito. La semana siguiente volvió a tanquear y ya no estaba allí el joven, que siempre estaba. Preguntó y le dijeron, falleció de un accidente. O sea que el Señor estaba diciendo, este es el tiempo. Y él no lo entendió como predicador. ¿Sabe el dolor que esa alma tiene, el alma del predicador, al saber que se perdió un alma por negligencia, por no obediencia? Nosotros tenemos que estar pendientes de esto. Después San Pablo nos dice, rebatiendo. Nos toca rebatir porque las mentiras del mundo están diseminadas hoy más que nunca. Y San Pablo lo dice aquí, llegará un tiempo en que los hombres ya no querrán predicar la sana doctrina. Ya no la soportarán, dice, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, según sus gustos, según sus ideales o sus propósitos. Quizás usted ha oído hablar de esa famosa doctrina que se ha metido en las iglesias protestantes y que se nos ha colado a nosotros en la iglesia católica, en los grupos de oración, que hablan de progreso, que hablan de que el Señor nos quiere a todos ricos. Y se olvidan de que Jesús dijo, el que quiera ir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Y que también dijo, deja todo lo que tiene y sígueme. Que el Señor nos enseñó el desprendimiento. Y no quiere decir que el Señor nos va a resolver o regalar cosas que necesitemos. Pero si nos apegamos a ella, al final acabarán siendo nuestros señores, nuestros dioses. Y olvidaremos nosotros quién es Dios y cuál es nuestro Dios. Y seríamos como aquellos que están peleando a cuál de los dos amos van a servir, que el mismo Señor nos mencionó. Por tanto, esa predicación que habla de prosperidad es una predicación de traición. Traicionamos el Evangelio de Jesús. Traicionamos los propósitos que el Señor nos trajo a nosotros como predicadores. Los franciscanos predicaban descalzos. Nosotros queremos andar quizá con zapatos de última moda. Jesús andaba a pie. Los predicadores queremos andar quizás con el carro del último modelo, más caro, de esos carros lujosos que los vendedores de carro quieren meterle a uno por los ojos cuando llega al dealer. Jesús andaba con ropas bien humildes y queremos nosotros andar vestidos lujosamente cuando vamos a predicar la palabra. Entonces estamos actuando diferente a como el Señor quería. Nos dice también aquí reprendiendo, porque a veces nos toca llamar la atención. No sé si a ustedes le ha pasado, pero yo en los años que tengo perseverando en la renovación, uno de los síndromes más dañinos que he encontrado yo en los grupos de oración es la incapacidad que tenemos de decirle la verdad a la gente cuando está haciendo cosas que no son. Tenemos miedo. No lo decimos. Y a veces utilizamos la predicación para tirar pullas, dice. Hay hermanos que hacen, pero no le hablamos directamente a nadie, a la gente. Y por eso la gente no se reforma. La gente no corrige las cosas que está haciendo mal. Yo he caído mal en muchos círculos porque le he hablado en su cara a quien fuera. Le he dicho, esto no va así, esto no es renovación. Eso que están haciendo es una distorsión. Y he caído mal. Pero el Señor nos dice, reprendan cuando hay que reprender. Cuando las cosas se salen del ámbito del Espíritu Santo y comenzamos a inventar cosas.
Yo le he caído encima a ministerios de música que hacen más énfasis en las melodías y en los instrumentos que utilizan que en la unción con que ellos cantan. Le he caído encima y me han realmente casi odiado, no digo yo odiado, pero no me querían. Le decía, eso no es ya renovación. Eso no es unción. Prefiero una persona con una guitarra como está el hermano aquí y con la voz como fuera, aunque fuera una voz mediocre. No digo que lo sea, no. Pero que esté ungido de la palabra, del Espíritu Santo. Que hable, que en el canto predique palabra de Dios y no palabra personal. Que no esté pendiente de cuántos CD vende. Ahora ya no venden CD porque los CD pasaron de moda, ¿verdad? Pero no esté pendiente de cuántos likes tiene en su página de redes sociales, sino que esté pendiente de que el mensaje llegue, de que el Espíritu transmita su mensaje a través de esa persona. Una persona con una guitarra, a lo mejor no tan conocedor de la música, pero sí conocedor del Señor. Eso es lo importante. Y lo mismo para un predicador. ¿Qué importara si de pronto hasta se equivoca? Hasta dice palabras, digamos, que le faltan ciertas letras o lo que fuera, como un dominicano que estaba predicando en el retiro que yo fui, mi primer retiro de conversión, que allá le llamaban primera etapa, donde yo estaba, pero es el mismo que ustedes hacen como seminario de vida en el Espíritu. Y yo estaba allí, pero yo estaba arrastrado. Yo fui por cumplimiento, por seguir a otra persona, por ayudar a otra persona. Y en el retiro estaba un dominicano precisamente predicando. Y yo decía dentro de mí, y hasta se lo dije a mi compañero de retiro que fuimos juntos, yo le dije, ¿cómo ponen una persona así a predicar? Ni hablar sabe. Pues yo había estudiado, yo había ido a la universidad, yo había conocido un poco sobre locución, había trabajado o ayudado en una emisora católica y nos esmerábamos en pronunciar bien las palabras, con todas las eses donde van. Y como el dominicano habla así, usted sabe que nosotros somos dominicanos, ¿verdad? Que las eses ahí se iban escapando. Yo decía, ¿cómo ponen a alguien así a predicar? Y mi amigo me dice, deja de estar criticando. Y en el momento en que yo dije eso, mejor me pongo a leer la palabra de Dios y abro la Biblia. No voy a escuchar a este que ni hablar sabe. ¿Y sabe dónde me salió la palabra de Dios? Así donde la abrí. San Pablo hablándole, creo que a los corintios, diciendo, el Señor escoge a los humildes, dice, para ridiculizar a los que se creen sabios. Me dio esa galleta sin mano. Dije yo, alas, aquí sí me dio a mí. Y entonces cerré la Biblia y me puse a poner atención. Y el que estaba predicando era un ex comunista que se había convertido en un retiro. El Espíritu Santo lo había ministrado directamente. La paloma del Espíritu Santo llegó a un árbol donde estaba debajo, reflexionando en un retiro. Y de ahí en adelante era otra persona. Y a ese mensaje sí me llegó. Pues yo venía de la misma fuente, más o menos. Entonces, el Señor utiliza a quien Él quiere. Y aunque esa persona no tenga suficiente conocimientos, el Señor va a hacer maravillas si se deja usar. La lectura de hoy precisamente habla de eso. Pedro y Juan sanan a un paralítico. Y decían los sabios de allí, de ese tiempo, esta gente son hasta iletrados. Vienen de Galilea, pescadores, no saben nada. ¿De qué pueden estar hablando? Pero ellos decían, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por el poder del Espíritu Santo, por el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y camina. Eso habían dicho.
El poder de Dios debe que estar con nosotros. Sería traición que nosotros, como predicadores, no nos conectáramos con el Espíritu Santo, que no tuviésemos el gozo del Evangelio, como dice el Papa Francisco. Pero tenemos que aprender a reprender cuando las cosas no van bien. Aconsejando también, como padres espirituales de otras personas. Porque el predicador en cierto sentido se convierte en un padre espiritual. Las personas le escuchan y cuando el Espíritu Santo actúa a través de nosotros, las personas nos tratan como celebridades. Pero no vamos a utilizar ese tratamiento o esa disposición de ellos hacia nosotros para sacar provecho de ello, sino para poderles ayudar más todavía, aconsejándole, como dice aquí. Y dice, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Todo lo que hagamos, todo lo que aquí y donde sea, no es predicar en el grupo de oración y después salido de ahí somos Don Juan de los Palotes. No, usted es predicador donde usted vaya. Va al supermercado y está en una estantería por ahí. No se meta nada al bolsillo porque usted está predicando, hay gente que lo está mirando. Usted ve a todo el mundo, pero usted no conoce a cada persona. Las personas sí lo conocen a usted. Por tanto, hay que ser cuidadoso del testimonio, de una palabrota, de unas cosas que uno pueda decir, de esos chistes de doble o triple sentido. Ahora tienen hasta triple sentido, ¿verdad? De una rabieta que pueda hacer usted quizá con su familia, con sus hijos, frente a otras personas, y va a decir, este es el que predica. Esta es la que predica, mira cómo anda allí. Esto es muy importante. Después San Pablo dice, llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Y aquí está el problema. Yo encontré una vez a un predicador, lo llevamos a un retiro, ¿y sabe sobre qué estaba predicando? Es increíble. Yo no podía creerlo porque me había dedicado a estudiar mucho sobre esto y el daño que esto hace a la iglesia, lo que llama la nueva era. ¿Sabe qué estaba diciendo él? Léanse el libro Tus Zonas Erróneas. Es interesantísimo ese libro. Nosotros lo habíamos invitado y nos habíamos ido a atender otro problema y cuando estábamos dirigiendo el retiro y cuando llegamos lo encontramos hablando de eso y cómo pararlo. Y grabando y todo la prédica para que la gente se la llevara. Yo lo único que pude hacer fue, después que terminó, decirle, mis hermanos, ¿sabían ustedes que el que escribió Tus Zonas Erróneas se suicidó? ¿Qué mensaje puede darles el Señor a nosotros? Eso es nueva era. Y hay cantidad de bibliografía que anda por allí. Cuando salió el Código Da Vinci me dijeron, no lo han leído. Millones de copias se han vendido. Dice, no voy a leer. Eso es porquería, eso es basura. Yo no voy a perder mi tiempo en eso. Ahí está la palabra de Dios. Entonces, esas doctrinas o maestros engañosos que lo que quieren, que son hábiles en captar la atención y que cierran sus oídos a la verdad, están detrás de puros cuentos. Y nosotros no podemos predicar esos cuentos. Tenemos que ser cuidadosos en lo que decimos. No todo lo que haya por ahí lo podemos agarrar. Yo me acuerdo de un predicador una vez que parece que acechaba, y eso lo hacen los músicos todavía, muchos músicos. Yo no creo que aquí en esta arquidiócesis, no. Andan como viendo en YouTube, y sabe dónde, cómo predican o cómo cantan en las iglesias evangélicas. Y andan copiando todo. Copian no solo los gestos de ellos, de los predicadores evangélicos, sino hasta la doctrina a veces. O sea, no solo la forma de predicar, sino hasta el contenido. Que faltara nada más que pusieran el cassette ahí, si hubiera cassette en estos tiempos, ¿verdad? Pusieran el YouTube, le pusieran el micrófono y hacer ver que son ellos haciendo mímica, ¿verdad? De que son ellos los que están predicando. A mí una vez una señora que habló con el coordinador de un grupo de oración
Este coordinador, la señora fue y le dijo, yo tuve una conversión a través de una prédica de un evangélico, de un pastor evangélico, y una canción de un evangélico también. No me acuerdo qué canción es. Esa que dice, Dios está trabajando, ¿verdad? Ustedes la han oído esa. Dice, alaba, 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 Dios está al frente, abriendo camino, cerrando, rompiendo cadenas, etcétera, ¿no? Ustedes saben qué canción es. Basada en esa canción hubo una conversión junto con una predicación que hizo un pastor. Ella quería llevar al grupo de oración a toda su familia y le dijo al coordinador del grupo de oración que me invitara o que le dijera al predicador de ese día, y yo era el invitado, que hiciera esa misma prédica, que yo oyera esa prédica para que hiciera la misma prédica. Y ellos, el grupo, el Ministerio de Música, cantara la misma canción, para que la familia se convirtiera al igual que se convirtió ella. ¿Qué le dije yo al coordinador del grupo de oración? Yo no puedo hacer eso. No soy primero un predicador pagado a sueldo, porque la señora ofrecía buena suma al coordinador del grupo de oración y me tocaba algo de eso a mí. Yo dije, no soy predicador a sueldo, en primer lugar. Y segundo, no ando imitando a nadie. Si la señora lleva a su familia para una prédica de conversión, yo puedo dar una prédica de conversión, pero yo voy a hablar lo que el Señor me ponga. Como dice la canción, lo que pongas en mi boca. No lo que ella está pidiendo como un libreto. Para eso que venga y se ponga el cassette de ese predicador, y se lo ponga, ese tiempo era los cassettes. Y entonces yo fui y prediqué de conversión. Ellos cantaron la canción que ella quería, pero la señora salió decepcionada, porque la familia no se convirtió. Como que la cosa era así, de esa manera. Un predicador dice, a sueldo, ¿verdad? Con peticiones específicas, como ponga una moneda y sale la canción que tú quieras, de las belloneras famosas, ¿verdad? No, mis hermanos, nosotros no podemos hacer eso. San Pablo nos habla de que tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea Él el que nos dirija en lo que estamos diciendo. Hay otra lectura que quiero compartir con ustedes de San Pablo a los Corintios. Y es el 1 Corintios 9, 16. Podemos leer desde el 14. Dice, el Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncian el Evangelio vivan el Evangelio. Tenemos que hacer testimonio de esto. Yo cuando estaba preparando este tema para ustedes hoy, yo decía, somos traidores si no hacemos tal cosa. No son. Nos acostumbramos muchas veces a señalar a las personas a las cuales estamos predicando. Pero tenemos que incluirnos porque somos santos en construcción. El que sea santo ya, avíseme que le hacemos un altar aquí. Pues lo mandamos, le rogamos al Señor para que lo mande a buscar antes que se dañe, ¿verdad? Somos santos en construcción, pero tenemos que cuidar el testimonio. Por eso dice San Pablo aquí, el Señor nos ha ordenado, de igual manera que los que anuncien el Evangelio, vivan el Evangelio. Tenemos que vivirlo. Y aquí y donde estemos. No es cosa de que nos fuimos a un crucero y allí botamos el forro de los zapatos, haciendo cantidad de piruetas. No, tenemos que ser el mismo donde quiera que vayamos. Pero yo no he dicho, dice San Pablo, yo no he hecho uso de tales derechos ni tampoco les escribo ahora para reclamarse nada. Antes morir, eso es para mí una gloria que nadie me podrá quitar. ¿A qué se refiere San Pablo aquí? A la parte de él, los salvadoreños dirían el pisto. Tenemos que tener cuidado con eso.
Yo soy uno de los que abogo de que Jesús dijo: el que vive para el altar. San Pablo es el que dice esto: que vive para el altar, que viva del altar. Y Jesús dijo: no le nieguen un vaso de agua, porque el vaso de agua que usted le dé a uno que lleve la palabra de Dios va a ser recompensado también. Y soy uno de los que digo: a uno que está predicando, no lo envíen para la casa diciéndole: mucho gusto, hermano, muy buena su prédica, por ahí, porque el carrito lleva gasolina, ¿verdad? Y la gasolina cuesta. Pero no es que vamos a estar pidiendo estipendio. A mí me han llamado gente y dice: hermano, queremos que usted venga a administrar un retiro aquí, ¿cuánto nos cobra? Yo le digo: cero, nada. Ahora, de una vez le añado, está de ustedes el ser consciente que uno va a hacer un gasto, y salga de ustedes lo que quieran dar. Y soy uno de los que he tenido siempre una libreta, y se la puedo enseñar un día, donde anoto lo mínimo que la gente me hace como donación. Y lo utilizo eso para la obra de Dios también. Tengo una emisora de hace tiempo, y tiene un pago mensual, y esa emisora, a mí no me importa que no tenga muchos oyentes, lo que me importa es que a través de ahí pongo mensajes en las redes para que haya otro más que dice algo de Dios, en contra de los que andan diciendo otras cosas. Y el Señor una vez me puso eso, porque yo decía: Señor, pero no tengo la audiencia que se necesitaría para esto, y es más el esfuerzo que hago en mantener allí la programación que en lo que la gente lo escuche. El Señor diga: ¿me puso a mí? No, necesitas poner el mensaje. ¿Quién lo recibe? Eso es cosa mía. Y así es. Entonces utilizo parte de eso que me dan por acá, por allá, como ofrenda para mantener esto. Y comprar libros y seguirme preparando, ir a los seminarios, ir a los retiros, lo que fuera. Para eso lo utilizo. O sea, eso tengo una cuenta aparte para eso. Yo le llamo la cuenta de Dios. Y todo entra allí. De ahí sale para las obras de misericordia también. Es una cuenta aparte. O sea, que es algo que ya usted puede administrar personalmente como predicador. Pero hay que usar lo que decía Don Bosco y otros santos cuando se trata de recibir ofrendas de la gente. ¿Cuál era la máxima de Don Bosco? Nada pedir, nada rechazar. Anote esa frase. Nada pedir, nada rechazar. Usted le dice: ¿cuánto usted cobra por ese? No, nada. Pero si le sale alguien con tal cantidad de dinero, no lo rechace. Haga usted después lo que tiene que hacer con ese dinero. No se va a comprar el zapato de lujo, ¿verdad? O el reloj último, porque eso no es para ese objetivo. El Señor le hace a usted administrar esos recursos para seguir evangelizando. Entonces, nada pedir, nada rechazar. Y eso me ha costado a mí, por eso mi esposa predica también, pero ella siempre se pone nerviosa cuando le dan una ofrenda. No, ella inmediatamente dijo: acuérdate de esto, nada pedir, nada rechazar. Lo que hace falta es que tú sepas cómo utilizar eso. Eso es lo importante. Por eso San Pablo dice: es una gloria que nadie me podrá quitar. Dice: pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí si no predico el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, ¿podría esperar recompensa? Podría esperar recompensa. Pero si fue a pesar mío, no queda más que cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente, sin hacer valer mis derechos de evangelizador. O sea, gratis lo recibimos y gratis debemos darlo, dijo el Señor. Pero en este tenor, la gratuidad viene del corazón. Es decir, de no apegarnos a la ofrenda. De no apegarnos: ay, voy a tal grupo, pero no voy a este otro porque allí no dan nada. O estar pendiente de que por ahí en conversación, para que venga el hermano con el sobre, ¿qué pasó? Que no sale. Yo me acuerdo una vez que había un hermano que coordinaba un grupo y yo iba a predicar de ahí de vez en cuando, a dar enseñanzas. Pero ese hermano tenía como una manía de que él le ponía a prueba a los predicadores.
Y hacía que retenía la ofrendita hasta lo último. Después que habían recogido hasta el equipo de sonido, ahí se aparecía con la ofrenda. Y yo fui esa vez a predicar y dije, yo acabando de predicar me voy para el carro, me voy para mi casa. Si él después se acuerda, que me envíe lo que él quiera o que me busque, pero yo no voy a estar allí pendiente de que él me haga esa tortura. Él quería torturar al predicador. Y dije yo, no. Oiga, y el hombre, estaba yo arrancando el carro y desapareció, huyendo, que ya vio que yo me había ido. No es atrás de eso que andamos, realmente. Porque si uno está pendiente de eso, ya perdió el corazón en eso. Ya no va a predicar con el mismo entusiasmo. Entusiasmo significa con Dios dentro de su corazón. Y así es que debemos predicar. Por eso San Pablo es bien fuerte en esto. Dice, esta frase dice, antes morir. Porque la gloria, ¿cuál es? Que nadie nos puede quitar. El predicar como Jesús dijo, gratuitamente. Y que haya conversión, que haya personas que se entregaron al Señor por nuestra predicación. Esa es la gloria. Y esa es la que allá arriba nos están anotando. Pero si predicamos por el sobrecito, si predicamos porque vamos a grabar y allí va a aparecer eso, que todo ese pueblo de Dios nos va a dar like y se va a suscribir, ¿verdad? Si predicamos porque los aplausos que da la gente, ahí estamos mal. Santo Domingo dice, estamos fritos. Y no es así, o sea, nosotros debemos buscar que la palabra de Dios sea transmitida. Si no, estamos traicionando lo que el Señor nos pide. Y yo escribí algunas frases así de qué sería traición. Y le voy a leer algunas para no dejarlos en blanco así, porque escribía esto y era, en el momento que lo escribía decía, para mí mismo me la decía, soy traidor si pienso, dice, ¿de qué manera puedo ser traidor? Si como Judas llevamos una agenda personal contraria a la de Cristo. Soy traidor si en vez de enseñar lo que Jesucristo nos enseñó, enseño otra doctrina. Soy traidor si predico, si me predico a mí mismo y me olvido de predicar a Cristo. Hay gente que hace eso. Se están hablando de sí mismos todo el tiempo, pero se olvidan de predicar a Cristo. Soy traidor si enseño sobre prosperidad y me olvido de la cruz. Soy traidor si hablo de misericordia y me olvido de que Dios es también justicia. Dios es misericordioso, pero nos va a agarrar por el cuello si hacemos las cosas mal. Soy traidor si enseño sobre otras doctrinas y me olvido de la doctrina de la iglesia. Soy traidor si no apunto a que las personas busquen los sacramentos de la iglesia. A mí me daba mucha pena ver a veces en los grupos de oración que hay gente que llegaban años, se sentaban ahí, alababan y todo eso, y gozaban mucho del grupo de oración, pero mantenían una vida sacramental nula. Y casi ni siquiera iban a misa. Eso es traición. Porque nosotros estamos dentro de la Iglesia Católica. Tenemos que hacer que la gente se dirija hacia los sacramentos. Soy traidor si le doy mucha importancia a la cantidad de personas que van a escuchar el mensaje y no a la calidad del mensaje. Soy traidor si hablo demasiado de sanación, pero me olvido de predicarle a la gente de que tal vez a través del sufrimiento de esa enfermedad que tienen, el Señor los va a santificar. Soy traidor si justifico el pecado y me olvido de que lo principal de nosotros es la santidad. Como predicador soy traidor
si me olvido de la cruz, que Jesús nos señaló como el medio de seguirle a Él. Soy traidor si me olvido de la salvación de las almas y pienso más en los dividendos que puede dejar la predicación. Soy traidor también si predico sin preparación bíblica, sin preparación en ayuno y oración para que el Espíritu trabaje a través de mí, ministre a través de mí. Soy traidor si no predico con el gozo de la salvación. Si no pido al Espíritu Santo que sea Él el que hable y no le doy la gloria al Espíritu después, cuando las personas nos vengan a dar alabanzas por lo que hemos dicho. Si perseguimos los aplausos y no nos ocupamos de corregir al que está errado. Si imitamos a otros predicadores y no desarrollamos el propio estilo que el Señor nos ha regalado. Una vez me puse yo, porque veía que había predicadores que eran más solicitados, y yo estaba empezando. Yo veía que ellos hacían saltos, brincos, etcétera, pataleaban en el piso y daban duro así. Todas estas cosas hacían estos predicadores. Y yo decía, si quiero ser yo también. Y entonces me pusieron a predicar en un seminario de vida en el Espíritu. Y ahí hice yo todos esos gestos que hacían los otros. Y dije yo, el Señor me va a mandar la confirmación de que la prédica llegó. Va a venir alguien a decir, Señor, hermano predicador, tocó mi corazón con eso que usted predicó. Yo esperaba esa confirmación. Y yo estaba hasta moviendo los cables, enredando los cables así para llevarnos. Cuando terminó el grupo, y llegó una señora y se me acerca, dije yo, ahí viene la confirmación. Y la señora lo que viene a decirme, oiga, yo quiero preguntarle, ¿dónde que hacen tal cosa? ¿En qué iglesia es que? Eso fue lo que ella fue a preguntar. Y dije yo, no hubo confirmación entonces. Y ahí mismo renuncié a copiar el estilo de otro. Y el Señor me dio mi propio estilo. Y entonces ese es el que va a seguir usando hasta que el Señor me mande a buscar. Soy traidor si hablo la palabra de Dios con palabras que el pueblo no entienda. Yo he ido al seminario, he leído libros teológicos y todo eso, pero siempre le hablo a la gente en forma sencilla. Porque el pueblo de Dios es sencillo. ¿Para qué venir con cosas que la gente no entienda? Predico la palabra de Dios en homilías, en las misas, siempre con sencillez. Porque así hablaba Jesús también. Por eso le decía a la gente, a este sí le entendemos. Le decían a Jesús, a este sí le entendemos. Pero a los fariseos y a los escribas no hay quien los entienda. Pues ahí me alineo yo con Jesús. Si no, es hacer una especie de alarde de conocimientos, de palabras rebuscadas, domingueras decimos en Santo Domingo, palabras domingueras, que la gente no entiende. No, mi hermano, hay que predicarle a la gente con sencillez. Y si usted lo hace, la gente se lo va a agradecer y el Señor más todavía. Así que mis hermanos, como predicadores, pongamos empeño en alinearnos con Jesús, imitarle a Él, imitar la vida de los santos que como Jesús siguieron ese mismo camino. San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Madre Teresa de Calcuta, Padre Pío, cualquiera de esos santos que vivieron la cruz, que vivieron el camino de la sencillez, de la humildad, del desprendimiento. Ellos son nuestros modelos. Si creemos que el modelo de Jesús está muy alto,
por ser Dios y hombre al mismo tiempo. Pues ahí el Señor nos regala esos modelos. Prediquemos, señalémosle a la gente la vida de los santos. Y en ese contenido va a haber siempre mucho refrescamiento de la palabra de Dios. Porque los santos son eso, un actualizar la palabra de Dios en los momentos de la vida de ellos. Y si nosotros le señalamos eso, la gente va a entender. Pues que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé mucho, mucho entendimiento para hacer las cosas como Él la quiere. Enseñar a todos lo que Jesús nos enseñó. Que así sea.